Bienvenidos a Debate Político, como siempre en modo de entrevista. Hoy estamos con el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador. Recientemente realizó un debate en la plenaria del Senado sobre los temas de pandillas criminales en los grandes centros urbanos de nuestro país. Todo esto relacionado con el microtráfico y obviamente con las bandas criminales. Pero también hay un mensaje alentador en torno a esto y lo que las autoridades están planteando para resolver este asunto. Y obviamente vamos a conversar, él como presidente del Partido Conservador, que nos cuente cómo es el proceso de implementación, cómo va el proceso de implementación de los acuerdos aquí en el Congreso de la República. Muy bien, gracias por estar ahí y bienvenidos a Debate Político, que lo hacemos en modo de entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial, el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, miembro del Partido Conservador, por supuesto, y con él vamos a dialogar de temas que tienen que ver con la actualidad nacional, con la realidad social y de seguridad en nuestro país, como quiera que recientemente hizo un debate en el Senado de la República en torno a las pandillas, esas movilizaciones que se dan en las ciudades y que generan alguna inseguridad, y estas bandas que de todas maneras en la comunidad provocan escozor. Trajo cifras interesantes y de eso vamos a conversar, y más adelante pues nos meteremos en la coyuntura política como siempre lo hacemos aquí en Debate Político. Pues bien, senador, gracias por estar en Debate Político. Y bueno, este tema de las pandillas, este debate que usted hizo nos arrojó unas cifras muy interesantes. ¿Cómo resolver este asunto? ¿Cómo plantearlo? Es un asunto concretamente social que tiene que ver con problemas de falta de oportunidades para los jóvenes y que terminan enredados en este tipo de pandillas y en estas bandas criminales. Jairo, a usted, a los colombianos, un saludo muy especial. Es complejo, uno diría que son 3 estadios. El parce, que es el muchacho, la gallada, que no de por sí ya linda con la criminalidad, pero no deja de ser una reunión de jóvenes rebeldes. Ya el paso a la pandilla, que ya es un paso siguiente, que sí linda con delitos pequeños hurtos, copan territorio, pero no delinquen en su territorio, sino que se trasladan a otros barrios, respetan su territorio y se hacen respetar su territorio. Y se tiene que ver con falta de oportunidades, con deserción escolar. Ya ha comenzado a ver con el tema de microtráfico. Ahí hay un crecimiento exponencial. Pero no necesariamente estas pandillas dan el paso siguiente, que hoy es el problema mayúscula, siendo las pandillas graves. Bogotá es más de pandillas que de bandas criminales, que es el paso al tercer estadio, que es un estadio ya difícil, que es la banda criminal, es que ya son bandas criminales, claro, con AK-47, con armamento de primer grado, con tema de microtráfico, cuidando cocinas, cuidando rutas. Es un tema ya de por sí, de banda criminal. Muy organizada. Muy organizada. Claro. Que tiene, la pelea en Quito entre las pandillas de Quito contra el clan de Golfo, Clan Usuga, para quedarse con el territorio y para quedarse con rutas. Entonces ya es un problema mucho más complejo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que tiene que ver con la política pública. Por ejemplo, en el foro que le comentaba ahora fuera de micrófono que va a organizar el Partido Conservador, tenemos a General Naranjo, tenemos a Daniel Rico, que es un investigador, tenemos a Juan Manuel Corso, el tema del Catatumbo. Todo esto va ligado con el tema de la política antidrogas y la posición que adoptó el gobierno y la FARC en ese acuerdo de paz, que en eso dejamos salvedad, porque literalmente nos bajamos los pantalones en la lucha contra la droga y vino el crecimiento exponencial de 60.000 a 200.000 hectáreas. Entonces ahí hay una discusión de fondo que la vamos a debatir, pero en ese tema de las pandillas hay que diferenciarlas, y lo más grave lo que está sucediendo es el número de bandas criminales. Ahora, esto tiene unos temas dentro de un marco de violencia muy complejo. Por ejemplo, el tema de violencia en Colombia, nosotros teníamos en la mente, o tenemos en la mente el tema de la FARC, todavía. Pero el tema del conflicto armado con la FARC solo producía lamentablemente cualquier muerto es grave, el 25% de violencia. El otro 75% de la violencia lo produce bandas criminales, pandillas, luchas, homicidios, retaliaciones que no tienen que ver con el conflicto
armados. Sí, alguna vez una investigación que incluso lideró desde el Ministerio de Gobierno, en ese momento se llamaba así, Fernando Cepeda Ulloa, sobre la violencia en Colombia. Había una reflexión a manera de conclusión que decía, más que la violencia del conflicto armado, la que nos está matando es la de las calles. Claro, es la de la calle, es la de los banners, esta pandilla, esta banda. Sí. Ahí hay un componente. Pero en el debate a mí me sorprendieron cifras. Lo que nos estamos matando es entre menores. De los muertos que hay, el 80% son menores, de 30. Es decir, que entre 12 y 30, la población que se está asesinando es la juvenil, la que mata y a la que asesinan. Entonces, el gran daño de la sociedad lo estamos haciendo en esa parte juvenil con pérdida de vida. Estamos entregando nuestra juventud en un conflicto social ligado con el narcotráfico y con otros valores. Por ejemplo, ¿cómo va a decir la deserción escolar y no darle oportunidad al muchacho para que estudie? Ese es un componente y un caldo de cultivo. Y entonces ahí viene el tema complejo, porque ¿en qué es que se va a luchar? El tema de la sentencia de Carlos, en paz descanse, Carlos Gaviria Díaz. Le hacía una pregunta a una magistrada, si necesitamos un nuevo acto legislativo, porque si alguien va hoy con 10 kilos, pues hoy no, penalmente no le pueden hacer nada, porque esa es la dosis personal, eso se sale de todo propósito. Una magistrada que está compitiendo en la Corte, para la Corte Constitucional, me señala que con las normas que hay se puede cambiar de jurisprudencia, que no le requeriríamos acto legislativo. Claro que no queremos ver al campesino preso, pero ¿por qué tenemos que esperar solamente las lanchas para ver si las capturamos allá? Claro. Cuando, como decíamos en el debate, usted ve en Miranda y en Cauca todos los cristalizaderos. Así es. Y se ve. No, y los cultivos, ahí están. Pero aparte de los cultivos, si es que fuéramos a combatir no solamente los cultivos, sino las cocinas, ahí están las cocinas. Los laboratorios artesanales, todas estas cosas. Sí. Yo creo que el gobierno sí. Por ejemplo, es claro que en las zonas veredales, lo que hoy son las zonas veredales, lo que eran las zonas de que se estaba haciendo la negociación, el ejército se replegó. Hubo cese al fuego, la FARC cumplió, pero es claro también que Marcha Patriótica y otras organizaciones le dijeron a la gente, siembre, más eficiente que el Ministerio de Agricultura, que aquí va a haber una política de sustitución de cultivos, es claro. Influyó el aumento del dólar, influyó esta nueva política, que esa sí fue eficiente, la de sembrar, porque si usted sembraba marihuana y coca, tiene hoy la certeza de que el gobierno le va a llegar con sustitución de cultivos. Ahora, tuvo también... Pero eso es un modelo que ha existido siempre. Sí, pero es que se creció de apalancamiento, pero se estimuló. Se estimuló. Ahora, hay un tema jurídico, que fue la sentencia de la Corte Constitucional de suspensión del glifosato, ratificada recientemente. De la fumigación. La fumigación aérea. Sí, ojalá al gobierno. Uno como no le va a apostar a que las políticas del gobierno le salgan bien. Que 50.000 hectáreas de erradicación manual y 50.000 de sustitución de cultivos, apuntándole a 100.000. Pero lo advertimos con tiempo. Tumaco lo tenemos perdido hoy. Clan de Sinaloa, Clan del Golfo, eso ya rige tierra. No, es que eso está tomado por todas las bandas. Tumaco es incontrolable, ¿no? ¿Y cómo subimos de 3.000 a 20.000 hectáreas en Tumaco? Acá el Estado no estaba ahí. Entonces, realmente, el Estado sí ha fallado en los últimos años en una lucha frontal contra el narcotráfico. Con la tesis de la regulación, de la regularización, con que necesitamos una política mundial antidroga. Claro que la necesitamos una política mundial antidroga, pero los gringos tienen 3 millones de consumidores presos. Ellos no van a dejar que 200.000 hectáreas les inundemos de coca el país. Pero hay varios estados que tienen legalizada la marihuana. No solo recreativa, pero, Jairo, también medicinal. Esa es la doble moral de ellos. Pero no permiten que nosotros volvimos a ser el primer país productor de coca en el mundo. Eso no es ningún honor. Eso no es válido en el escenario internacional. Nosotros tenemos convenciones internacionales. Es un tema complejo que tenemos que ir a... Pero además que tiene que ver también con unas decisiones internacionales de otros países que también asuman si vamos a responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con la legalización. Yo la miraría en un contexto sereno, académico. Pero de per se yo no estoy de acuerdo. De per se yo no soy enemigo. Pero, ¿y el consumo es menor?
En otra época hicimos un debate en la Comisión Primera, desde los 8 años, en los colegios. Ahí es donde está tan la grave el asunto, ¿no? Que es que pasamos de ser un país netamente productor a también consumidor, ¿no? Que ha ido incrementando. Y los que somos padres de familia sabemos la gravedad de tener un menor drogadicto. Claro. Que cuando dice que la marihuanita no hace daño, Jairo, yo no la he consumido. ¿Qué es no, el 9% de los que consumen marihuana dan el salto a otra droga. Y de los que dan a otra droga se van perdiendo en la droga, pero ya el 9% de los que consumen marihuana es un escalón para la otra. Y la marihuana no es cierta que sirva para estudiar, altera funciones cognitivas. Para mí, la droga no es un ejemplo para nuestra sociedad. Bien. Disculpe ahí nuestra visión, dirán conservadora, a mucho honor sobre el problema de la droga. Bien, hemos puesto el tema en el sector rural con el incremento del cultivo de la hoja de coca, lo que esto ha venido generando, pero eso inmediatamente tiene unos efectos en los grandes centros urbanos, ¿no? Que ahí es donde se concentran estas grandes pandillas. Por eso le digo, el 25 la violencia estaba allá, y resulta que la violencia ahora viene en el posconflicto, el tema urbano, tema de seguridad ciudadana aquí en las urbes. Ahí es donde tenemos que hacer una política radical sobre este tema. Y ahí es donde vienen los narcotraficantes a copar un espacio de microtráfico que es el que incluso alimenta bandas paramilitares o como les llamen ahora, criminales o como quieran. La información de Néstor Humberto Martínez es que el solo clan del Golfo son 3.000 hombres, es decir, casi la mitad de lo que se desmoviliza la FARC. En un solo aparato. ¿De cuántos? 3.000. 3.000 hombres. Una sola. Armados, ¿no? Armados. Ahora, yo vi fotos de bandas con un armamento de primer grado, de primera línea, gravísimo en manos de jóvenes. Así que el tema es, bueno, lo que está viviendo Tumaco, lo que vive Cali, lo que vive Buenaventura, lo que vive el Catatumbo, lo que vive Cúcuta. Pasamos en el debate, como las noticias pasan, 5 ciudades de Colombia son de las primeras 50 ciudades más violentas del mundo. Primer lugar, lejos, Caracas. Cúcuta, narcotráfico. Cali, narcotráfico. Palmira, narcotráfico. Invirtió entre Armenia y Pereira. Ahora subió Armenia y bajó un poco Pereira, pero Armenia y Pereira tomado por el narcotráfico. Ahora, con el fenómeno de que... Para que no quepa duda que la relación entre narcotráfico y violencia es clara. Entonces tenemos un honroso mal lugar de 5 ciudades de Colombia entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Entre las 50. Del mundo. Estamos hablando de Bogotá, Cali, Medellín, Bogotá, Cali, Palmira. Palmira. Sí, Cali, Palmira. Bueno, eso es prácticamente Armenia, Cali también. Pereira y Cúcuta. Y Cúcuta, ¿no? Cambió Pereira por Armenia, pero estamos en ese... Entonces, ese es un tema. Tiene que haber una política pública. Claro, le dedicamos todos nuestros esfuerzos válidos, porque yo he sido defensor del proceso de paz, a que tenemos que solucionar. Pero lo más grave es que los corredores que tenía la FARC Chocó, me hablan del corredor Naya hacia el Pacífico, ya lo Chocó, ya ese público, esos corredores que vigilaba la FARC, ya entran otros, porque todo el mundo dijimos, pero se dijo en muchísimas ocasiones que lo importante era que el Estado entrara a copar esos espacios. Esos espacios no los está copando. No los está copando, claro. Los está ocupando nuevas bandas criminales. Hoy es un Estado narcotizado, de abajo arriba y de arriba abajo. Ahora, esto lo que demuestra también es que definitivamente el problema del narcotráfico no era concretamente las FARC. No, aquí el tema del narcotráfico ha permeado muchos sectores de la sociedad colombiana y hoy nos lo está demostrando esto. Porque, es decir, estamos hablando de una FARC que se desmovilizó hace ya, o se está en proceso de movilización hace 3-4 meses, pero también decidió un cese al fuego bilateral con el gobierno hace casi 2 años. No, y viene cumpliendo. Y entonces... Y viene cumpliendo también. Claro, digamos cumpliendo sí, pero eso que usted señalaba es lo que en este momento se está generando. Un plan de copamiento de esos espacios por bandas armadas donde el Estado no está haciendo presencia y que demuestra que no necesariamente el problema estaba en la guerrilla de las FARC. ¿No cree? No solamente, eran actores. Sí. Bueno, no, claro. Las monjas de la caridad financiaban su guerra con el narcotráfico. Claro, por supuesto. Lo que yo sí creo es que están cumpliendo. Los que se quedaron, los que venden mala fe, dicen, los venden mala fe, no, la otra visión no les creen, y dice, para eso dejaron las disidencias. La disidencia es pequeña, y yo creo que ellos sí quieren reincorporarse sanamente, contra lo que piensa la mayoría del pueblo
colombianos, yo creo que ellos le van a dar demostración al país que quieren hacer es política y que quieren olvidar. Pero eso no significa el principio del fin del narcotráfico. Inmediatamente otros aparatos entraron a copar. Llegan a copar, claro. Bien, volvemos al tema de las ciudades, porque es que el asunto del narcotráfico antes era, digamos, mucho más fácil. La complejidad no era tan compleja, digamos así, para ser redundantes, porque habían 2 o 3 carteles del narcotráfico, pero es que hoy nos encontramos con muchos cartelitos, y eso hace imposible el control, ¿no pero cree? ya no son ni casi. Y se genera todo. Bueno, creo haber oído hablar de 3.000 bandas. Sí. El tema está desbordado, Desbordado. con citas. Ahora, en el debate quedó, y ahí Martínez nos trajo unas cifras. Sí. Por ejemplo, yo estaba convencido que ninguna extinción de dominio ya había, lo de las ollas aquí de Bronx, porque es que las normas las hay. Lo que ha faltado es voluntad política. Ese día nos trajo una cifra de 170 extinciones de dominio. ¿Cómo no vas a ver un alcalde en un pueblo pequeño, en un pueblo grande donde venden la droga? Claro. Lo sabe la policía, lo sabe. Claro. Claro. Pero nos trajo una cifra Martínez, el fiscal, de 170 extinciones de dominio. El Estado sí tiene herramientas. Claro, tiene Lo que pasa es que no las utiliza, Jairo. Y ha bajado la guardia. Yo lo que estoy convencido es, en esta negociación con la FARC, un tema central es el narcotráfico. Y de buena fe, tampoco voy a decir que de mala fe del presidente Santos, pero el Estado como Estado. Y el error infinito de los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional de Estupefacientes en el tema del glifosato. Usted ahí, siempre hay que obtener el mal menor. Puede que el glifosato haya causado algunos daños, pero el mal mayor era tener las 200.000 hectáreas. Pero eso será objeto de debate jurisprudencial. Yo creo que en la pérdida de la aspersión aérea o en la suspensión de la aspersión aérea comenzó. Otros dirán que no habían logrado derrotar ni con glifosato porque el campesino ya había colocado panela y otros temas para solucionar el tema de la aspersión. Pero no cabe duda que hay una curva en el tema de bajada de la suspensión de la fumigación al crecimiento desbordado de los crecimientos de cultivos. Es directamente proporcional. Ahí la hay. Sí, la hay. Bien, pero bueno, tampoco podemos dejar de soslayo que en las instituciones del Estado también hay cierta complicidad con todo esto que está ocurriendo. Es que permea, usted cómo imagina. Permea esto lo dijimos en el brutalmente, debate, las ¿no? autoridades de policía, autoridades del ejército, yo he sido defensor de ellos. ¿Usted cómo va a entender que en Tumaco, que en Buenaventura, que en esas zonas conviven? Además hay una bomba molotov que es también la minería ilegal. Ajá, acabo de leer en la prensa hoy que un plazo para... Sí. Nosotros pasamos pena ajena. Ya esta anécdota no conocida. Sí. Íbamos en un vuelo a posesionar a Luis Gilberto Murillo Andagoya, pueblo minero. Sí. Íbamos con el embajador de Estados Unidos, con la USAID. Llegamos en avión a Quito y nos montamos en un helicóptero y pasamos vergüenza ajena. El presidente con el embajador de Estados Unidos con todo el tema de minería ilegal. ¿Usted cree que para entrar una draga de esas no cuenta con la complicidad del ejército? Claro. Eso entonces, es imposible de ocultar. Más grande que un elefante. Más grande que el elefante que sabemos y el elefante de Odebrecht. Claro, es una draga. Sí. Hay que cambiarlo por elefante. Eso es complicidad de las autoridades. El oro mueve mucha la minería ilegal. Por eso es que la bomba es muy grande. Es narcotráfico, de minería ilegal y falta de oportunidades para los campesinos. Aquí hay un problema social muy complejo. Bien, hemos planteado un tema muy interesante, como ven ustedes, que obviamente toca a la sociedad colombiana por entero. Aquí nosotros no podemos ser o ignorar una situación crítica como la que se está generando con este asunto de las pandillas, de la inseguridad urbana, porque de alguna manera ese tema del narcotráfico hoy, que solo lo veíamos en concreto en los sectores rurales, se está trasladando a los grandes centros urbanos. No se muevan, ya regresamos aquí en Debate Político en esta interesante conversación con el senador Hernán Andrade. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación.
Explicación de la reforma al sistema de alertas tempranas. Se creará en la Defensoría del Pueblo, en conjunto con el Gobierno Nacional, un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a presencia de actividades y organizaciones que tengan conductas criminales relacionadas con el contenido de este acuerdo. Este sistema de alertas tempranas debe alertar en terrenos movimientos o conductas sospechosas de organizaciones que no se amparen bajo este acuerdo, incluyendo las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Este sistema de alertas tempranas también contará con comités territoriales de alertas para la reacción inmediata. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bien, regresamos aquí en Debate Político, esta interesante conversación con el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, presidente de esta colectividad. Me señalaba usted que están en proceso de convocar a un gran foro. Eso es un foro ideológico del Partido Conservador, un poco analizar lo que está ocurriendo, no solamente en el contexto nacional, sino internacional, con la derecha en el mundo. ¿Es más o menos esa la intención? Sí, es que... Sí. Bueno, las frases han sido de Álvaro Gómez. La ideología de derecha, bien concebida, tiene sus bondades de economía social de mercado, de justicia social, de autoridad, aunque la gente reclama que lo de autoridad no es ni de izquierda ni de derecha, bueno, pero nosotros hemos sido bandera, manejo económico, lucha antidroga. Bueno, pero nosotros tenemos posiciones claras en ese tema. Y esos son los que ganaron en el mundo. Quieras o no, ganó Trump. Sí. Quieras o no, ganó Macri. Quieras o no, la izquierda rara vez ha gobernado. En Colombia, yo siempre pongo como ejemplo, ¿por qué los conservadores hemos vuelto a gobernar en Nariño? Por diferencias internas y porque los que llegaron lo hicieron bien. Navarro, Raúl Delgado. Sí. El que gobierna tiene derecho a... Romero no le ha ido mal. No le ha ido mal. No. Entonces uno tiene que reconocer cuando la contraprestación... Pues normalmente el manejo económico conservador ha sido mejor en Inglaterra, ha sido mejor en Alemania, de la mano de la Merkel. El manejo conservador de finanzas es mucho mejor que el manejo asistencialista, o no, nuestro vecino Venezuela. O si no, respetando a Petro en el discurso, que es impecable. Pero es fácil hacer la hora Valle con 300 pesos menos y dejar quebrar otras milenios. Es que nosotros privilegiamos la realidad al discurso, otros privilegian el discurso a la realidad de las finanzas públicas. Entonces, vamos a debatir, vamos a ir. ¿Qué ha pasado, Jairo? Ha habido dos posturas claramente, hasta ahora irreconciliables, en el tema de la paz, ¿no? Pero yo me he hecho la siguiente reflexión, entonces, ¿quién es más conservador, Fernando Londoño o Juan Camilo Restrepo? ¿Quién es más conservador, Sergio Jaramillo o el otro lado? Perdón, Sergio Jaramillo no, hablando de conservadores puros, Eduardo Pisano, Hernán Andrade como conservador, ¿quién ha estado en desacuerdo con el proceso de paz? Ahí ha habido una fractura. Entonces vamos a tener un foro ideológico donde vamos a oír las partes, vamos a ir a Juan Camilo, al general Naranjo en el tema de seguridad y política antidroga, a Sergio Jaramillo, y vamos a ir a los otros, a Marta Lucía Ramírez, a Alejandro Ordóñez, a Fernando Londoño, otras visiones en el tema de paz, en el tema de mujeres, en el tema de juventudes, en el tema de economía social de mercado. Vamos a ser solidarios con lo de Venezuela. Nos vamos a reencontrar 2 días con 12 conferencistas internacionales y con una nómina. Va a ir el fiscal en el tema de lucha anticorrupción. Marta Lucía Ramírez ha tenido esa bandera. Y nos vamos a reencontrar 2 días. Todas las vertientes. ¿Qué sale de ahí? Pues material ideológico y la posibilidad de que los que hemos tenido diferencia en lo de paz, podemos llegar a un punto de encuentro, pero los partidos tienen que tener esa clase de oxigenación ideológica y la realizamos en la Sergio Arboleda 2 días, 8 y 9 de mayo, como un aire a que la diferencia no sea la satanización de los que estamos en paz, es porque somos unos corruptos ladrones mermelados que el gobierno nos compró para favorecer el proceso de paz, porque esa es la satanización de Marta Lucía, de los que están en el otro lado. No tenemos diferencia. Pues que quien ha comprado a Juan Camilo Restrepo para que esté pero es que ellos además han sido parte del Ejecutivo en el pasado también. Entonces, ¿saben cómo funciona? Jairo, lo que ha habido acá es pero lo que ha habido honestamente es una división, una diferencia de postura, de fondo, frente al proceso de paz. Pero bueno, miremos esto desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo con el tema de la derecha. Usted reivindica a Donald Trump, pero Donald Trump de alguna manera es
es la posición opuesta a lo que originalmente fue el conservatismo de los 80 con Margaret Thatcher, cuando habló del libre mercado y una liberalidad completa. Hoy Trump está cuestionando incluso la globalización misma. Pero es que Trump hace todo. Está cerrando fronteras. Cuando le conviene. Sí. Pero en lo del libre mercado, yo le acepto. Sí. Trump es una mezcla de todo un poco. Una mezcla de América para los americanos. Sí. Y quiere salirse de temas que cree que Estados Unidos no le favorece. Pero fíjate que en lo de China ya le abrió la puerta. De que estaba para hablar de Rusia, entonces hizo lo de Siria y ahora volvió a conversar. Trump es un pragmático, grande. Impredecible. Impredecible. Sí, sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo tengo esta lectura, yo soy trumpólogo. Sí. Yo creo que no es tan cierto que haga las cosas que comiéndose una pasta de chocolate, ¿cómo es? Que tomó la decisión de Siria. No, la política exterior norteamericana es más sofisticada de lo que uno cree, indudablemente. Sí. Entonces, comenzando con un empresario privado no hace $10.000 millones de la noche a la mañana. Después leí una historia de la capacidad intelectual de los presidentes, está Trump punteando. Sí. Yo no creo en las locuras de Trump. Él se iba para el estado carbonero y le hablaba de que el cambio climático no existía, a los carboneros para ganar. Fue un pragmático para ganar, pero ya comenzó. Ahora, no creo que le bajen del 30 y pico al 15% la tasa de impuestos. Eso ha sido muy conservador de favorecer la baja de impuestos en el tema de empresa privada para que se estimule el empresariado. Lo que está claro, Jairo, en el mundo, es que el socialismo puro, el del paso al comunismo, no funciona como sistema económico. Ese no funciona. Habrá que ponerle unos límites de control. Por ejemplo, de Colombia es vergonzoso ahora el Día del Trabajo, que la tercera parte en Colombia apenas estemos formalizados. Eso es vergonzoso. Sí, es vergonzoso. Eso es vergonzoso, eso no tiene ninguna justificación. Oye, esa tal flexibilización del trabajo, eso es lo que fue precarizar el trabajo. Yo quiero volver a reencontrar el Partido Conservador. Yo voté en contra de las horas extras porque me levanté ese día y le pregunté al celador el celador de mi edificio y le significaba 60, 80 mil pesos. Y que con esos 2 billones que se iban a ahorrar iban a generar empleo. Carreta, no generaron empleo. Esos 60, 80 mil pesos para el trabajador raso es el mercado de grano de todo el mes. Así que yo quiero volver a reencontrar el conservatismo en ciertos temas de justicia social, de acercamiento a la clase trabajadora, porque hoy nos ven como el partido alejado del agro, que era nuestro epicentro, alejado de estas causas sociales. Yo lo que quiero señalar es que las ideas conservadoras en general, de libre mercado, con control, gobiernan el mundo, gobierna Brasil, gobierna Macri, gobierna la Argentina. Eso es una realidad, gobierna el Reino Unido, que cometió el error de la salida del Brexit y vean lo que les está costando Allá, volvamos al mundo. ¿Usted se identifica con quién se identifica mejor? ¿Con Le Pen o con Trump? No, yo Le Pen no me gusta esa política antimigratoria y xenófoba. No, es que hay yo lo que creo es que los extremos son... ¿De eso tiene usted algo en el Partido Conservador o no? Yo soy de centro, pues de todo. Ajá. Pero es que dígame, ¿qué partido no tiene? ¿No se acuerda del Partido Liberal? Que una coalición de matices de izquierda, decía perdón que me meta con el partido vecino. Sí. Horacio Serpa, centro izquierda. Y Ernesto Samper, por poner 2 nombres. Y usted tenía al otro lado a Hernando Durán Duzán. O Argallera cuando hacía parte del Partido Liberal. Y usted no ve a Cambio Radical con visiones diferentes entre Barón y Carlos Fernando Galán. Y usted no ve la U entre Benedetti y Roy Barreras y otra sección. Los partidos es muy difícil en los partidos tener una línea ideológica. La izquierda, que es la que tiene más facilidad de unirse, ya tiene 3 vertientes: Robledo, Clara López y el partido político que llegue de la FARC. Bueno, ¿y dónde cuenta Petro? Entonces, aquí el problema es que los partidos han estallado y por eso la gente no ve credibilidad también en los partidos. Esta cifra es gravísima para la democracia, Jairo. La mitad de los colombianos anda por fuera de los partidos políticos. No por fuera de nosotros, los conservadores, por fuera de todo el espectro. No se siente con los partidos, así que modernizar los partidos es un reto político para competir con estos nuevos actores y para volver a darle confianza al ciudadano y volver a relegitimar las instituciones. Por ejemplo, esta elección de la magistrada de la Corte Constitucional, que no vino abajo la confianza en las instituciones. ¿Para qué me pongo a hablar de cifras del ejército? Se nos cayó la justicia, se nos cayó la Corte Constitucional, se nos cayó la confianza que teníamos en
institucional. Y esa parte es gravísima. Y acuérdate que es muy conservador la confianza en la institucionalidad. Indudablemente. Y, digamos, está haciendo una reflexión ahí que tiene que ver con una autocrítica. Por supuesto. Y el sistema político colombiano hoy pasa por una de sus peores situaciones, o de un tiempo para acá han entrado los partidos políticos como institución en un decaimiento en cuanto a su prestigio, indudablemente, ¿sí? Y se trata de recuperar esa confianza en la gente. Pero ¿cómo hacerlo cuando el sistema representativo, ¿sí? el representativo como tal, hoy no está dando los resultados que son? La gente hoy por eso perdió la confianza. Elegimos unos representantes que vayan y no se representen en las cámaras congresionales, Jairo, y resulta que no cumplen con lo que prometen. Aquí hay de todo un poquito. El sistema político perverso llevó a que la gente buena no siguiera en la política en general. En general, porque hay gente muy buena en los partidos políticos. Pero no podemos coger el sistema democrático a patadas, tenemos que relegitimarnos. Por eso nosotros como partido sí presentamos una propuesta en el tema del sistema político. Debemos ir a listas cerradas. Ya, no alcanzamos, porque hay que democratizar los partidos internos. Tenemos que bajar los costos. ¿Quién con un capital normal se va a meter a gastar en un Senado 5.000 millones de pesos? Y los que hablan de 10.000 y 15.000 y 20.000. Claro. Entonces esto es una serie de acumulación. Ahora, mucho tema normativo, mucho tema educativo. La gente escogió las alcaldías como un botín de guerra. Y no como... Recuerda que fuimos concejales sin honorarios y el nivel era así fue, claro, alto. Todo fue una... Pero no podemos hoy decir entonces no hay institucionalidad, porque no hay institucionalidad es caer en el vacío. Bueno, que haya debate con la izquierda. Y debatimos los temas con la izquierda desde el punto de vista de manejo económico, debatimos el tema de droga, debatimos el tema económico, pero los sistemas democráticos funcionan con esta divergencia al interior de los partidos y aprendiendo a ver si vuelven a haber diferencias. Por eso el tema, vamos a ver si logramos sacarlo adelante. El tema de listas cerradas a mí me gusta, para que haya una cabeza, una bancada y una parte ideológica. No lo alcanzamos para el 2018, por mucho que querramos cómo organizamos una lista en un partido político. Pero también nos dedicamos a deslegitimar lo que hay. No quiero defender a nadie porque me pasa lo de un colega, cuando usted pretende defender algún tema de gasto público, pero en esas estadísticas, cuando se habla del tamaño, le voy a poner un solo tema impopular, el tamaño del Congreso. Sí. Colombia está subrepresentada. 260 congresistas representan a 50 millones de colombianos. Pero ¿para qué vamos a elegir? Para que se elijan esos pícaros ladrones, tal. No, ese no es el tema, es elegir bien y que esté representado debidamente el país. Fíjate que la reforma política y el acuerdo de paz está también relacionado con un tema. El 52%, la circunscripción nacional es muy bonita, por nosotros vamos a llevar la propuesta de circunscripciones regionales, pero el 52% del territorio nacional no tiene representación en el Senado. 2-3 personas. 52%. Del territorio. Entonces no hay Estado y tampoco hay representación. Entonces aquí se o sea, ustedes son de la idea de regionalizar Senado también. Robustecer más la representatividad. Claro. O sea, un mayor número de senadores, un mayor número de representantes. Yo creo que en Senado no hay que crecer tanto, en Cámara, para que cubran más. Pero en Senado que sí queden representados las regiones. Es que lo que sucede hoy es que Maritza Martínez, Nora Tobar, 2, representan toda la media... El resto de la media Colombia. Ahora son excelentes. Y sume usted a Jorge Prieto y de Casanare. Y pare de contar. Entonces, 97 personas... ¿Cuándo van a votar las otras 97 de la navegabilidad del río Meta? Por decirle una prioridad pública, porque esa es la ruta que sale al Orinoco. ¿Cuándo la van a votar 3 senadores defendiendo en el presupuesto nacional una política pública a favor de... Pero bueno, eso implica también reformar a fondo el sistema electoral. Claro. Es que el sistema electoral que tenemos es perverso. Pero por supuesto, Jairo, un tipo bueno no entra. Claro. No puede competir. ¿Cómo organizar eso? ¿Cómo permitir...? Va colombiano, es violencia, representatividad, estamos en una crisis, pero los países tienen que salir adelante, el tema de paz es un paso adelante, hay que reivindicar, a Santos no le reconocen absolutamente nada tampoco, lo más impopular es tratar de hacer alguna defensa de Santos, pero lo más honesto también es decir que algunos temas le han salido bien, el tema del acuerdo de paz había que hacerlo, no lo hemos vendido difícilmente, pero no podemos echar atrás. Pero eso debería tenerlo por lo menos en un nivel de
de favorabilidad en las encuestas distintas. Santos tiene mucha dificultad de comunicación, Santos tiene mucho error. Yo soy desafecto a la gestión del ministro Irragorri, las dudas del posconflicto, el tema del narcotráfico, los recursos que se requieren para el posconflicto, el caso de Odebrecht, eso es indefensable. Gerente de la campaña fiscal venía también desde época anterior. Por supuesto, yo se lo digo a los colombianos, ¿quién defiende a un Roberto Prieto contratando 80.000 millones con el Estado? Amigo Juan Manuel Santos, eso. Y aún después de haberse descubierto toda esta trama yo no sé si de la financiación de la campaña. Pero contratos de Estado, denuncias que hay, ¿no? Ese es un tema que le duele al colombiano. Claro. Ras. Muy bien. Interesante conversación con el senador Andrade, un hombre, como lo ven, muy bien informado de la coyuntura política. Vamos a un corte, ya regresamos y vamos a concluir, senador, con el tema de la paz y lo que implica la implementación. Así que no se muevan ahí, de ahí de sus sillas, los esperamos en breve, muy breve. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. El papel de los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas. La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de Estado. Se creará un programa de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas como una instancia de alto nivel que articulará las instituciones con competencia en la prevención y consumo de drogas ilícitas y coordinará un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo. Este programa tendrá en cuenta el respeto a los derechos humanos, un enfoque de salud pública, una atención diferencial de género y propuestas que permitan crear soluciones con comunidades. Las acciones que se adelanten en materia de personas que consuman droga ilícitamente deben estar fundamentadas en la evidencia. Habrá un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación con enfoque de género. Las comunidades religiosas evaluarán y harán seguimiento a las acciones que se adelanten en materia de consumo. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Muy bien, senador. Vamos a hablar de la paz y la implementación de los acuerdos. Hay mucha preocupación. Dicen que esta implementación, primero, los incumplimientos del gobierno, segundo, la implementación misma en el Congreso a través de todo este proceso que se denomina el Fast Track. Y de Fast Track, pues a la larga no tiene nada, pues muy lento. ¿Por qué no ha ocurrido lo que se pretendía con él? Que efectivamente ya la normatividad de la implementación estuviera prácticamente concebida. Ya no es tan fácil. Yo también creo que si hay errores grandísimos del gobierno, en las zonas veredales, ese tema de armas, las caletas. Pero es que lo que pasa es que aquí hay una desconfianza mutua entre la sociedad y el proceso. El tema es más complejo, un país polarizado. El presidente Uribe, yo particularmente creo que en determinado momento debimos dar el paso a buscarla, con diferencia a buscar la unidad, pero seguramente no será el autorizado para criticarlo. Es un país. Ahora, la FARC también nos hizo mucho daño, 7 millones de víctimas, pero toca doblar la página. Recursos. Estoy leyendo, a ver, en estos días es la plata de reintegro de capitales. ¿A quién mal le ponemos impuestos en este país con un posconflicto que no deja de costar 200 billones de pesos? Voy a hacerme al estudio de Fedesarrollo, que creo que habla de una cifra de 5 o 6 billones de pesos al año, superior a la plata del pues el Contralor habló de una cifra de casi 28 billones de pesos para en los próximos 10 años resolver el tema del posconflicto. Mucho más, 28 billones, no, al año. Sí, no, dicen los próximos 10. Mucho más, ¿sí? Solo sector agropecuario se lleva 60, 80 billones. Yo recuerdo una cifra de Juan Mario Lacerna del tema del Caguán, 110 billones. Sí. Esto es un tema de 180 billones, 200 billones. Yo no soy economista, pero la meta que se puso fue 15 años para derrotar la mitad de la pobreza, apenas para derrotar la mitad.
Si son 15 años y son 200 millones, son 200 billones, sí. Pues estamos hablando de 17, 18 billones al año adicional, lo que ya viene, con un problema estructural económico. Entonces el posconflicto tiene un componente económico grande. El tema de tierras es un tema complejo en Colombia. Esa cifra que dio Miguel Samper hay que mirarla y es cierta. El 1% de los colombianos tiene el 50% de la tierra. Ah, sí, eso es así, claro. Entonces aquí el tema de desconcentración, ¿cómo titulamos? Con la sola titulación ya sería un avance grandísimo. El tema de formalización. El tema de Colombia es un tema de política. Y formalizar catastralmente la discusión sobre tierras que ya tiene un ruido, eso no es de la noche a la mañana. Cuando dice que el gobierno es muy lento, no hemos dado estatuto de oposición, las curules, vamos a la reforma electoral. Es que los temas no son de poca monta. Uno los podrá sacar Santos por decreto ley, pero los otros van saliendo. Había que prorrogar el fast track, ¿no? Y eso es con fast track. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado con el trámite? Ahora, lo afecta de todas maneras todo este proceso preelectoral, ¿no? Sí, pero nos va a ir hasta diciembre. Por lo menos el soporte básico del acuerdo de paz para tener las herramientas para poder desarrollar. Por eso la discusión del 2018 no es tierra arrasada con lo que ya se hizo. Sí. Yo creo que la discusión del 2018 es qué vamos a hacer para que el paso que se dio la FARC, que sí se hizo, de desmovilizar un aparato armado, militar que había que hacerlo, tenga efectos en la totalidad de la sociedad colombiana y bueno, y no pase de lado y lado. ¿Usted cree que el tema de justicia, que haya equilibrio para todos los actores? ¿Usted cree que el tema de narcotráfico, que el tema de todo lo que significa este desarrollo del proceso de paz? Ahora, si se nos crean estos escuadrones de la muerte de derecha, asesinar líderes sociales, asesinar familias de guerrilleros. De guerrilleros, sí. Entonces, no pueden, vamos a volver a lo de la Unión Patriótica y a irnos otra vez. Claro, es lo que está volviendo turbio el proceso. La mitad de los paracos regresaron. Eso es lo grave del asunto. La mitad de los paracos regresaron a las bandas criminales, la mitad. Aquí tenemos que conseguir que la sociedad sí acepte. Por eso el tema es complejo. Esa es la discusión del momento, Jairo, donde el partido tiene que estar propositivo, con propuestas. ¿Usted ve alguna relación entre el asesinato de estos líderes sociales que se ha dado con la implementación del proceso? A mí me parece que ya hay unas reacciones de gente de ultraderecha a no dejar entrar. También debe haberlo. Sí. Para mí, sin tener la prueba, Reina, ya hay un olfato, un tufillo de retaliación de ultraderecha. Y así no va a funcionar ningún proceso. Es decir, que hay que reconocer que hay ya un proceso paramilitar. Así de sencillo. Porque se están matando familiares y no podemos justificar. Y el partido no se vuelve amigo del orden, de la autoridad, de la vida. Nosotros no patrocinamos ninguna clase de reacción. Ahí no compartimos. Por eso estamos en un momento difícil del país, Jairo, pero también de confianza, también de optimismo, también de que vamos a salir adelante, que tenemos un país y una sociedad que puede mejorar. El Partido Conservador va a trazar una hoja de ruta y va a presentar una propuesta política al país y vamos a hacer una campaña linda en el 2018. Es indudable que la Justicia Especial para la Paz está generando mucho escozor, sobre todo en esto que se denomina los civiles terceros o terceros civiles. Pero, Jairo, involucrados en el conflicto. ¿Quién nos despeja eso? Empresarios y políticos. ¿Quién nos despeja eso? Cuando se eligen los magistrados y cuando comiencen a actuar. Nadie puede justificar a Joaquín Gómez, y yo estoy de acuerdo, en ese momento ya candidato a la gobernación de La Guajira, y los militares presos. Ya comenzaron a salir los militares, que les den garantías a todos, porque de lo que se trata es, contando la verdad, reparando víctimas, de doblar la página, Jairo. Porque aquí lo que hay, reitero, es una sociedad con una desconfianza mutua total. Es el escenario en el que hoy hay que crear confianza en el proceso, que es la parte grave, que el 67% de los colombianos hoy sigue sin tener confianza hacia el proceso de paz. Por eso estamos en un momento tan difícil de la vida pública colombiana. Un tema que ayudaría a resolver ese problema de desconfianza que hay tan generalizado, sobre todo en el tema del proceso de paz mismo o ya la implementación, es el tema de la verdad. ¿Usted cree que eso puede ayudar a resolver? Claro, muchísimo. Esa comisión de la verdad tiene que operar. Yo no soy afectado directo, pero mucha víctima. Lo que quiere es hasta dónde está enterrado su cadáver, cómo se lo mataron, que reconozca. Ahora, la FARC, donde ha hecho el ejercicio, Bojayá, Valle, la gente ha aceptado. Me dicen, lo del Valle fue durísimo, lindísimo. En Bojayá el 97% de la población votó a favor del proceso así fue. de paz. Donde hay un perdón real,
la venida del Papa, los cristianos, que aquí también hablamos de paz y de perdón, pero vamos a la iglesia, damos golpes de pecho, pero no queremos perdonar al vecino Jairo. Aquí la mayoría son de formación cristiana, perdón que le diga, pero apenas de hostia y no de perdón y reconciliación. Practican pero no predican. Así es. O predican pero no practican, es mejor, ¿no? Usted es presidente del Partido Conservador, va a hacer este foro ideológico, espera salir de ahí con una conclusión de respaldo al partido, al proceso de paz, perdón. No, yo no quiero la implementación. No, oír las partes, que debatamos, que nos encontremos, así se llama, encuentro internacional. Es que puede haber divergencias, creo que la frase fue de Misael Pastrana, unidad en la diversidad, puede haber visiones diferentes, pero por lo menos que encontremos que ya lo que se hizo, y tengamos que trabajar sobre el post-conflicto. Deben haber puntos de encuentro, y así se llama el evento, Encuentro Internacional. Bueno, senador Andrade, gracias por estar aquí en Debate Político, y a ustedes por estar al otro lado de la pantalla. Que no se pierdan esta cita el próximo sábado en un nuevo Debate Político.